Todos ustedes saben, estamos vedados. Y está bien, a juicio de quien habla. Alguna aclaración. El espíritu de la ley es que el ciudadano disponga de un breve lapso capaz de permitir unas reflexiones finales y serenas, entendiéndose por tal cosa la probabilidad de no ser bombardeado hasta último momento con actos, publicidades y declaraciones de campaña. Bajar todos un cambio, o unos cuantos, antes de votar. Habrá quienes crean o sientan que una pretensión de esta naturaleza es al reverendísimo cohete, y más aún en coyunturas o etapas como las que atraviesa Argentina, donde lo que llaman la grieta, la división, la fractura, está efectivamente a la orden del día, y no hay o no habría nada que pueda o quiera modificarlo. Pero aunque fuera así, ¿qué tiene de malo hacer una ligerísima pausa pública? No solo no quita nada, sino que incluso es posible que agregue algo. Ya hubo tiempo para manifestar todo lo que había o surgía para decir, y cada quien expuso libremente sus ideas, considerables, mediocres o inexistentes. Por cierto, la letra de la ley, literal y técnicamente hablando, no nos alcanza a los periodistas, analistas, comentaristas, etcétera. Excepto que invitáramos ostentosamente al voto a favor o en contra de. Y también eso es incierto. Hoy hay un diario que viola abiertamente la veda, si es que violar cabe como término por esto que les estoy diciendo, y también algún programa oficialista lo ha hecho. El director nacional electoral aclaró o recordó esta semana que en un medio masivo de comunicación rige en verdad la responsabilidad del periodista, con lo cual diferenció entre licitud y legitimidad. Lo especificó al advertir que no es lo mismo en las redes sociales porque éstas no tienen dueño. Uno periodista, se sabe con soga legal para incurrir en algún exceso o frontera dudosa, digamos, pero por aquello de la responsabilidad, del pudor, de respetar reglas de juego y hasta de buen gusto, en definitiva, se cuida. Siempre se cuidó, siempre respetó. Si lo desean, está el archivo. Y es por eso que a uno le asomó la duda, finalmente estúpida, con si comentar o no cierto episodio sucedido anteayer a la noche. A raíz de la tragedia de Rosario, el oficialismo y la oposición suspendieron sus cierres de campaña. Por las redes se había convocado a un 8A, y varios y renombrados candidatos opositores anticiparon que se sumarían a las calles. Sin embargo, incluyendo a las figuras más, llamémosle, temperamentales de ese segmento, el impacto provocado por el suceso rosarino los llevó a decir que el momento no daba, que se habrían de participar y que al fin y al cabo faltaban apenas unas horas para expresarse a través de las urnas. Cumplieron, no fueron. Haya sido por congoja auténtica, criterio de oportunidad, imperio del respeto o mezcla de esos factores, y otro tanto puede especularse sobre la decisión oficial de evitar cierres de campaña desde ya, el acuerdo implícito entre todos ellos merece pulgar para arriba. Y evitaron sumarse al papelón de unos poquísimos miles de gentes sueltas que casi ni siquiera llegaron a provocar cortes de tránsito, en ninguna parte. No es lo numérico lo que cuenta, de todos modos, o relativamente. Es el hecho de que la necesidad de manifestar odio
resulta tan profunda como para no haber podido aceptar el llamado al recogimiento de quienes los vehiculizan o representarían. ¿O es que los vehiculizadores representantes de la grieta están mucho más en unos medios de comunicación que entre los mismos precandidatos? En ese sentido, sí que las cifras de concurrencia al caceroleo de antenoche adquieren relevancia, pero visto desde la insólita amplificación que algunos medios y colegas le prestaron a una protesta completamente anodina, desangelada. A eso de las 20 horas del jueves, un noticiero, el de Telefe, primiciaba la horrible noticia de que habían descubierto 3 cadáveres bajo los escombros del edificio explotado. La inmensa mayoría de los magazines informativos de aire y cable, predominantes en esa franja, cubrían las alternativas del trabajo de los socorristas y otros aspectos que, debe señalarse y aplaudirse, fueron abordados en general, por lo menos de lo que uno vio, con un profesionalismo cuidadoso, esquivador de tentaciones sensacionalistas. En cualquier caso, la cobertura y lo noticiable del espanto registrado en Rosario eran comprensiblemente prioritarios. Y había esa noticia, además. Pero no para el Canal 13 y TN, ni para sus portales, ni para el diario, ni para el del diario La Nación, que se animaron a una cadena fáctica de cámaras y cronistas permanentes en los lugares de concentración e invitaciones a seguir en vivo sus alternativas. Miren, no hace falta pertenecer al ambiente mediático para percatarse de que deben regir razones poderosísimas si un hecho como el de Rosario, y mediando informaciones de último momento, es relegado a planos secundarios, de desaparición incluso, durante largo rato, a favor de cubrir un golpeteo de utensilios domésticos que salía a la cancha perdiendo por goleada. Esas motivaciones para hacer cobertura unificada y agrandada de una anécdota callejera tienen que ver con profundas necesidades políticas. ¿Cómo se entiende? Si no, que se dispararan a los pies, persistiendo en mostrar espacios tan vacíos en las juntadas, en las esquinas, a que se llamaba. La Nación ayer, por lo menos, metió violín en bolsa y deportó el frustrado acontecimiento a segundo título de portada, a una columna. Clarín, en cambio, desplegó a toda página que la protesta se hizo sentir en las calles, como si se tratara del poder de los soviets, y aunque el copete admitió que la concurrencia fue menor a la de otras oportunidades. Frente a esa obscenidad de un medio de prensa y propaganda, al que les habla lo acometieron ciertas incertidumbres. Justamente, ¿será violación de la veda o incurrir en recurso ilegítimo, mejor dicho, acusar que un medio es de propaganda, que de otra forma no es comprensible cómo se puede inventar que las masas ganaron las calles? Esto, entiéndase, estas dudas, pasa porque se confunden los lugares de los medios de comunicación y de la dirigencia política propiamente dicha. Es decir, si no anduvieran tan entremezclados, uno no tendría ese titubeo o esa cosquilla de si criticar a Clarín no viene a ser violar la veda, en tanto ese grupo es la jefatura opositora, ¿se entiende? Es chascarrillo. No violamos nada. Más vale que sería
lo único que falta, no poder cuestionar a un medio porque hay veda electoral. Si una insensatez de ese tamaño fuera practicable, no podríamos citar ni subrayar, como lo destacó Mario Weinfeld en su columna escrita de ayer, la faceta típica de época que significó la audiencia de mediación a la que citaron a Víctor Hugo. La demanda promovida contra él por el CEO de Clarín, Héctor Mañeto, tuvo una respuesta insólita, inimaginable un lustro atrás. Solo es explicable en el contexto develador que produjo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchos comunicadores y hay varios dirigentes políticos le hacen de claque a Mañeto. Y que Mañeto sea hoy una figura reconocible, objeto de consignas callejeras, trasunta un cambio de paradigma. Una cantidad notable de oyentes, de gentes de a pie, se dieron cita. Clase media, media o media baja. Fueron solos o en pequeños grupos, familiares o de trabajo. Salieron de sus casas, se movilizaron por la libre, llegaron en bondi o en subte. Son los arquetípicos Beatriz de Berisso, o Oscar de Caballito o Mónica de Banfield, que llaman a los teléfonos de tantas radios. Entendían lo que significaba y simboliza la audiencia, querían hacerse ver y oír, definir posición. El coro se volcó a vivar Víctor Hugo, honrando a quien, entre tantos menos reconocidos, participa de una disputa entre los poderes democráticos y los corporativos. Bueno, en vez de atreverse a una lectura como esta, lo cual es más que entendible, naturalmente, los medios, periodistas, adyacencias y correveidiles del Grupo Clarín hablaron de que Mañeto fue agredido. Sin embargo, pasiones e intereses aparte, entre comillas, y con toda la condena que pueda merecer una agresión, claro que sí, lo que cuenta como síntoma es eso que escribió Weinfeld, a lo que el suscripto se permite un agregado. No solo que esto no hubiera ocurrido a la vuelta de la esquina, hace unos pocos años, sino que es inmenso lo que significa que el jefe de una de las corporaciones más poderosas del país le haga juicio a un periodista. A primera impresión, lo que salta a decir es que Mañeto se equivocó feísimo porque le dio pasto a un caldo de cultivo que no le conviene. Pero, llovido sobre mojado, ¿cómo interpretar que no pueda reprimir ir al pie de lo que está doliéndole? No a él en exclusividad. Y hasta podría decirse que él es más que un transmisor. Referimos a los intereses del establishment que, Clarín mediante, se jactaba de que ningún presidente podía aguantar 4 tapas consecutivas en contra. Bueno, si eso es la grieta, que bienvenida sea.